Ok, bueno, vamos a hacer un pequeño repaso, ¿no? De lo que es el Proteus. Tal vez algunos nunca lo han manejado, para otros tal vez ya han tenido la oportunidad de verlo, o por lo menos intentar hacer algo, ¿no? Pero bueno, vamos a verlo desde cero, ¿no? Cómo, cómo empezar a ver lo que es el Proteus. Introducción, bueno, como una breve introducción. ¿Qué es el Proteus? Para los que no saben, ¿no? El Proteus es un programa de computadora que nos va a ayudar a simular y a diseñar circuitos electrónicos principalmente. Bueno, para resumirles, si tú quieres implementar, no sé, un circuito electrónico cualquiera, ¿no? Que tiene obviamente componentes electrónicos, tienes que probar las etapas, todo, tú puedes hacerlo primero en simulación. No es necesario que tú estés armándolo, implementándolo en físico con el riesgo de quemar componentes o que no tengas algún componente en específico, ¿no? Sino que simplemente puedes simularlo, ver que funcione y recién lo implementas, ¿no? Entonces el Proteus principalmente es para eso, para simular circuitos electrónicos. Segundo, nos ayuda a optimizar los circuitos. ¿Por qué optimizar? Porque ustedes van a ver que, digamos, existe algún error en su circuito, no sé, existe algún punto donde no se comporta como debería el circuito, entonces ustedes pueden corregirlo, ¿no? Pueden ir corrigiéndolo a medida que van desarrollando su proyecto, ¿no? Entonces, ese es otro punto bastante importante de Proteus. Y tercero, bueno, te ayuda con todo lo que es la parte de diseño de componentes electrónicos. Por ejemplo, si es que quisieran hacer una placa PCB, ¿no? Para soldar los componentes ahí, el Proteus te da la facilidad de poder utilizar, ¿no? Tu mismo circuito que has diseñado y exportarlo y hacer tu placa, ¿no? Y tranquilamente puedes hacerlo en PCB, ¿no? O tranquilamente también podrías mandarlo a hacer, digamos, no sé, a China, digamos. Lo mandas a China y te devuelven la placa ya hecha, ¿no? De forma más profesional. Pero, bueno, principalmente vamos a usarlo para lo que es la simulación. Vamos a comenzar con lo que es lo más básico y vital, ¿no? Que es la simulación de circuitos. Bien, bueno, vamos a ver la parte de desde cero, ¿no? Imagínense que recién me he instalado el Proteus, seguramente debe estar así para los que no lo conocen, ¿no? Prácticamente les va a dar ¿qué es? Esta página de bienvenida que les dice Proteus, ¿no? Su versión de Proteus, en este caso yo estoy utilizando la 8.12, puede ser, no sé, la 8.13, creo que ahorita está en la 8.13, entonces algunos tal vez tengan esa. Les aconsejo utilizar la 8.12, ¿no? Tal vez la más nueva no siempre es la mejor, existen a veces algunas fallitas por ahí, ¿no? Entonces pueden utilizar, no sé, la 8.11, la 8.12, depende de ustedes, ¿no? La que se les haga más cómodo. En este caso, la que yo les he pasado en el Classroom es esta, la 8.12. Que bueno, ya han visto, está bastante sencillo de instalarlo, no requiere mucho. Y bueno, una vez que lo tengan en Proteus, lo que vamos a hacer para empezar a hacer un proyecto es dirigirnos a la parte de nuevo proyecto, ¿no? En este caso, le damos a New Project, ¿no? Nuevo proyecto y nos va a abrir lo que es una ventanita de información, ¿no? En este caso nos dice que vamos a crear un nuevo proyecto y nos va a pedir dos datos, ¿no? Primeramente, el nombre del proyecto, no sé, podemos ponerle, por ejemplo, eh, proyecto uno, digamos. No sé, puede ser cualquier nombre, ¿no? Pueden poner, no sé, laboratorio 5, no sé, proyecto de Juanito, lo que ustedes quieran, ¿no? Proyecto uno, digamos. Ah, perdón. Ah, ya, uno es el nombre del proyecto, que lo definen ustedes, cualquier nombre, ¿no? Digamos uno. Y dónde va a estar guardado, ¿no? En este caso pueden poner la dirección o directamente, ¿no? por defecto, ¿no? Yo lo voy a dejar por defecto. Creamos nuestro proyecto, luego nos pregunta, ¿quieren importar algún esquemático, o sea, si es que tuvieran algún circuito ya armado de forma esquemática, lo pueden importar. En este caso, como no tenemos y queremos crear alguno, entonces le decimos, no tenemos un circuito, que es un esquemático, y vamos a crear uno, ¿no? Entonces le damos next en crear, ¿no? Por defecto. Next. Lo siguiente que nos pregunta es que si es que vamos a crear
una PCB, ¿no? Prácticamente que es la parte de la placa impresa, le decimos que no, porque, bueno, no lo vamos a crear todavía, ¿no? Y le damos a Next. Luego nos pregunta si es que vamos a simular algún tipo de componente electrónico, como puede ser algún microcontrolador, por ejemplo, o no sé, algún integrado que requiera programación. Entonces nos da la opción de subir algún programa, ¿no? Algún firmware, por ejemplo. Entonces, en este caso, como no estamos utilizando ninguno de esos elementos, le vamos a dar a no. No firmware project y next. Y ya quedaría, ¿no? Nuestro proyecto ya está creado y se va a crear, ¿no? Bueno, y deberíamos llegar hasta esta parte. Hasta esta parte es ya eh, lo inicio, ¿no? Lo básico. Una vez que están acá, esta es su hoja de trabajo, ¿no? Tienen una hoja que, bueno, ustedes pueden configurarla de qué tamaño va a ser más o menos. Les da ya un marco, ¿no? Puede ser, por ejemplo, de tamaño A3, A4, eso lo definen ustedes en configuraciones. Pero por defecto está ahí, ¿no? Ahora, vamos a comenzar a ver lo que es la parte básica de los componentes de Proteus. En la parte de arriba, como pueden ver, tenemos algunas opciones, ¿no? Por ejemplo, File, Edit, View, no sé, algunas barras, ¿no? Que nos van a ayudar con ciertas opciones. No sé, por ejemplo, File es lo común, ¿no? De algún programa que podamos guardar, o podamos abrir, exportar, imprimir, no sé, ese tipo de cosas, ¿no? Luego tenemos en la parte de edit, podemos editar ciertas opciones de ciertas operaciones que estamos haciendo en el proyecto, ¿no? En ese caso, como está vacío, no me da muchas opciones. Luego tenemos la parte de view, ¿no? Podemos cambiar, no sé, por ejemplo, si no les gusta ver con la cuadrícula, lo podemos quitar, podemos hacer varias cosas, ¿no? Podemos cambiar los cuadritos, podemos hacer zoom. Luego, no sé, en herramientas tenemos otros tipos de herramientas, ¿no? Para autorrutear, para placas PCB, digamos, no sé, otras cositas más, ¿no? Pero, bueno, lo que vamos a utilizar más es la barra de la izquierda. Si se dan cuenta, acá tenemos una pequeña barrita a la izquierda que nos da las herramientas propias del Proteus, que van a ser para simular los circuitos que vayamos a armar, ¿no? En este caso, estamos ahorita en el modo de selección, ¿no? Tenemos nuestro mouse, pero si vamos explorando en el segundo componente, bueno, en la segunda casilla de la barra de la izquierda, nos dice Component Mode, ¿no? En modo de componentes. Le hacemos clic ahí y ya hemos pasado a modo de componentes, ¿no? Ahora, si queremos insertar, por ejemplo, voy a armar un circuito básico. Si yo quisiera insertar componentes, tengo que venir a esta parte, ¿no? En modo de componentes y acá puedo, haciendo clic en la P, en esta P, puedo abrir lo que es mi librería de componentes, ¿no? Que viene ya por defecto con el Proteus. Y acá podría buscar lo que yo quiera, ¿no? No sé, por ejemplo, una resistencia, como, como recién están llegando de circuitos, ¿no? Vamos a armar un circuito básico, como lo armábamos en circuitos 1, ¿no? Digamos, si queremos utilizar una resistencia, tenemos un montón de resistencias, si se dan cuenta. Acá hay una resistencia, otra resistencia, un potenciómetro, digamos. Todas estas son resistencias, ¿no? Pero depende de ustedes qué necesiten, van a tener que escoger uno, ¿no? En este caso, yo les recomiendo que utilicen esta, la que dice resistor, de la librería bueno, de esta librería, que prácticamente nos va a ayudar con lo que es la simulación. No nos va a dar ningún tipo de problema en lo que es las simulaciones. Es mi consejo que puedan utilizar estas, pero también pueden utilizar cualquier otra, ¿no? No sé, si quieren esta, digamos, no sé. Si se dan cuenta, cada una tiene ciertas propiedades. Por ejemplo, en este caso, en la que estoy parado ahorita, es una resistencia tipo SMD, digamos, para que podamos soldarlo sobre la placa, ¿no? Y acá me da incluso la vista en PCB, cómo se va a ver, ¿no? Si es que quisiera exportarla para PCB. Y acá incluso me da sus características, ¿no? Digamos, es una resistencia de 30.9 ohmios, de un octavo de watt, digamos. No sé, ¿no? Entonces ustedes pueden ver qué resistencia quieren usar, ¿no? En este caso, bueno, yo como les he dicho, les aconsejo que utilicen esta, al menos para lo que son la parte de simulaciones, ¿no? Resistor. Y haciéndole doble clic se dan cuenta que se guarda en nuestra parte de componentes, ¿no? Acá van a aparecer todos los componentes que vamos a utilizar
entonces se va a ir guardando en esta parte. Y podemos ir así, ¿no? Insertando, digamos, componentes y al final lo armamos, ¿no? Por ejemplo, voy a insertar lo que es una fuente de voltaje, que sería source. En este caso, podría escribir, ¿no? Por ejemplo, fuente de voltaje, no sé, batería, pero les aconsejo utilizar si es que necesitan una fuente en DC, que puedan utilizar esta. Bueno, funciona bastante bien y bueno, pueden utilizarla, ¿no? Tenemos este componente que prácticamente nos va a dar un valor de voltaje en DC, ¿no? Lo insertamos y ya está, ¿no? No sé, ahora armemos eso, con esos dos. Por ejemplo, vamos a hacer un circuito básico de una resistencia con una fuente, ¿no? Así bastante simple. Vamos a poner la fuente y vamos a poner nuestra resistencia. Y simplemente lo vamos uniendo. Tienen que agarrar, ¿no? Donde, por ejemplo, las patitas de los componentes lo vamos a ir conectando de forma bastante intuitiva, ¿no? Agarramos y lo conectamos. Y vamos a ir armando nuestro circuito, ¿no? En este caso, vamos haciéndolo. Y bien, digamos, vamos a tener este circuito bastante básico. Y lo que vamos a hacer en este circuito es, bueno, primeramente vamos a comprobar la ley de Ohm. Les voy a enseñar a utilizar algunas herramientas para ver la parte de simulación. En este caso, vamos a poner un ejemplo. Nuestra fuente va a ser de 1 voltio. Acá está. Nuestra fuente de nombre B1 va a tener un valor de 1 voltio. Y nuestra resistencia, a ver, que sea de ¿cuánto? Que sea de un kilo ohmio. Vamos a poner un K. Nuestra resistencia R1 va a ser de 1 kilo ohmio. Un K, ¿no? Entonces, yo puedo simular este circuito. Ahorita puedo venir en esta parte, vengo a la parte inferior izquierda y me aparecen estas opciones, ¿no? Y con este botoncito de play puedo dar a correr simulación. Entonces le doy play y ya me empieza a simular mi circuito. Ahora podría no pausar, parar la simulación, pero en este caso no está sucediendo nada, ¿no? Le he dado a simular, pero no sucede nada. Es porque, bueno, prácticamente no he puesto ningún componente que me muestre lo que está pasando, ¿no? Entonces vamos a aumentarle eso, ¿no? Vamos a ponerle, por ejemplo, un voltímetro. Venimos acá, de nuevo a la barra de la izquierda, nos vamos a modo de instrumentos virtuales, en este caso, que es como un tester analógico, ¿no? Tiene la forma de un tester analógico. Le damos clic ahí y buscamos, ¿no? Acá lo que necesitemos. Por ejemplo, tenemos un osciloscopio, tenemos un analizador lógico, un timer, que es un analizador de frecuencia prácticamente, ¿no? No sé, tenemos bastantes componentes. Por ejemplo, este es para analizar comunicación serial por SPI, por I2C, ¿no? Tenemos bastantes componentes. Pero en este caso los que más vamos a estar utilizando, por ejemplo, son los voltímetros y amperímetros en DC y en AC, ¿no? En este caso yo voy a poner un voltímetro en DC, le hago clic y lo puedo insertar, ¿no? Ahora, en este caso, ¿qué pasa? Digamos, yo tengo mi voltímetro, ¿no? Lo puedo poner, ya está, lo pongo. Pero yo quiero que esté de costadito, digamos, ¿no? Y quiero girarlo y no veo ninguna opción, ¿no? que me dé la opción de rotarlo. Entonces, ¿cómo van a hacer esto? Van a darle botón derecho y pueden venir a lo que es la parte de rotar, ¿no? Rotar en sentido de las agujas del reloj o sentido inverso, ¿no? Cualquiera, o girarlo en 180 grados. En este caso yo lo voy a girar en el sentido contrario de las agujas del reloj, ¿no? Lo giro y va a quedar algo así. Y ya, simplemente lo puedo ir conectando, digamos. Esto ya depende de ustedes, ¿no? No es necesario que tenga una posición fija, eso ya va a depender de ustedes, ¿no? Cómo les guste más su circuito. Entonces, lo que estoy haciendo ahora es, si se dan cuenta, es poner el voltímetro en paralelo a mi resistencia, ¿no? Porque si se acuerdan, los voltímetros se ponen en paralelo y los amperímetros se ponen en serie, ¿no? Entonces he puesto mi voltímetro en paralelo. Ahora, voy a poner de igual forma ahora un amperímetro. Voy a eliminar este pedacito de cable, ¿no? Lo elimino y me vengo acá a la parte de amperímetro en DC, ¿no? Y de la misma forma, eh, vengo y selecciono amperímetro DC y lo voy a insertar, ¿no? De la misma forma, en este caso yo necesito rotarlo, digamos, si quiero conectarlo, ¿no?
Pero bueno, un truquito que les puedo dar es que pueden utilizar los botones de más y menos que tienen los teclados, ¿no? Apretando eso van a poder rotarlo, ¿no? En sentido contrario o en sentido de las agujas del reloj, ¿no? Dependiendo de cómo les guste más. En este caso, el amperímetro sí tiene polaridad, ¿no? Entonces tenemos que poner el positivo a la parte del- de la entrada de la corriente prácticamente, ¿no? Entonces lo voy a poner de esta forma. Y ya cerraría mi circuito, ¿no? Lo único que estoy haciendo es poner el voltímetro en paralelo y el amperímetro en serie, ¿no? Eso es lo único que estoy haciendo. Ahora sí, si es que yo le doy a simular, podemos ver los valores que me da, ¿no? En este caso, si se dan cuenta, si analizamos, ¿no? Así a primera vista, la corriente que sale de la fuente va a venir por este cablecito y va a llegar hasta la resistencia, ¿no? En esta resistencia va a haber una caída de tensión por ley de Ohm, ¿no? Y bueno, va a llegar de nuevo hasta la fuente. Entonces es un circuito bastante básico. Como el voltaje de nuestra fuente es de 1 voltio y solo hay una resistencia, entonces la caída de tensión en la resistencia va a ser de 1 voltio, ¿no? Eso ya lo sabemos. Ahora, la corriente, ¿cómo la podemos calcular, no? Si se dan cuenta, podemos hacer ley de Ohm. Prácticamente, si se acuerdan, era R, ¿no? Que es voltaje, es igual a corriente por resistencia, ¿no? Entonces ahí podríamos despejar nuestra corriente, que vendría a ser el voltaje dividido entre la resistencia, ¿no? Que prácticamente sería 1 voltio dividido entre 1000, ¿no? En este caso, que viene a ser 0.001, ¿no? Pero acá no me está mostrando nada. Es porque, bueno, en este caso el amperímetro que estoy utilizando es demasiado grande para mostrar el dato, ¿no? Que es bastante chiquito. Entonces, ¿cómo soluciono esto, no? ¿Qué pasa si es que yo necesito leer ese valor de corriente, ¿no? Bueno, primero lo paro la simulación y puedo modificar los valores de mi amperímetro o voltímetro haciéndole doble clic. Le hago doble clic y puedo modificar acá, por ejemplo, no sé, el nombre, la referencia de la parte, ¿no? Varias cositas, pero lo que nos interesa es acá, donde dice el display range. Acá vamos a configurar el rango de nuestro display, ¿no? Prácticamente. Entonces ahorita está en amperios, si se dan cuenta. Está midiendo en amperios. Pero, bueno, yo podría bajarle la escala, ¿no? Que por ejemplo puede ser a miliamperios. O podría ser a microamperios, dependiendo, ¿no? Tenemos acá kiloamperes, en amperes, miliamperes, ¿no? Que es lo más usado. Y microamperes. En este caso yo lo voy a dejar en miliamperes. Y le voy a dar OK. Y si se dan cuenta, ahora ha cambiado la formita de mi amperímetro, ¿no? En este caso ya va a estar midiendo en miliamperes. Entonces simplemente le doy a simular y vamos a ver cómo cambia, ¿no? En este caso, si se dan cuenta, dividíamos, ¿no? La corriente, bueno, en este caso el voltaje, 1 voltio dividido entre 1 kilo ohmio me va a dar de resultado 0.001 amperes, ¿no? Que viene a ser igual a 1 miliamper, ¿no? Y acá ya lo vemos, como me muestra en el amperímetro, ¿no? Que me muestra 1 miliamper. Entonces, acá puedo verificar, ¿no? Que la ley de Ohm se está cumpliendo en este circuito, ¿no? Es algo bastante básico, pero bueno, tienen que tener en consideración que, bueno, en la materia vamos a tener circuitos mucho más complejos y van a necesitar ver, ¿no? No sé, por ejemplo, cuánto es la caída de voltaje en esta resistencia, cuánto me está dando esta fuente, ¿no? Entonces van a tener que utilizar estos componentes, tanto el amperímetro como el voltímetro, ¿no? Ahora, si es que ustedes quisieran implementar esto en la vida real, digamos, en el laboratorio, tendrían que agarrar su tester o su multímetro, lo ponen en modo, digamos, voltímetro, ponen la escala, bueno, lo ponen en DC, ¿no? Primeramente lo ponen en DC, ajustan la escala, digamos, voy a medir 1 voltio, digamos. Entonces pondría la escala, digamos, de 0 a 2 voltios o hasta 20 voltios podría ser, por si acaso, ¿no? Y podría medir. En paralelo pongo la resistencia y puedo medir el valor. Y debería salirme lo mismo que está en la simulación, ¿no? 1 voltio. Y de igual forma, si yo quisiera medir, por ejemplo, con un amperímetro, debería ser como está en la simulación, ¿no? Debería agarrar mi multímetro, ponerlo en forma de amperímetro y ponerlo en serie en mi circuito, ¿no? Y debería marcarme 1 miliamper. Bueno, hay algunos multímetros que tienen la característica de medir el amperaje en miliamperes, no todos lo tienen, pero bueno, si es que tuvieran alguno, pueden utilizarlo, ¿no? Pero bueno, si se dan cuenta, tener un simulador es bastante conveniente, ¿no? Al menos para hacer el análisis de los circuitos.
Ahora, no es tan sencillo, ¿no? En este caso lo hemos hecho un circuito bastante simple, pero no siempre es así. Podríamos complicarlo mucho más, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si nos hacemos una red de resistencias, ¿no? Como por ejemplo lo hacía, recuerdo, el Ingileaño, ¿no? El Ingileaño ponía muchas resistencias y te pedía, ¿no? Que tú halles por ejemplo, la resistencia equivalente, ¿no? De todo tu circuito, digamos. Entonces, bueno, vamos a hacer algo parecido. Digamos, vamos a ponerlo de esta forma. Bueno, así. Bueno, si se dan cuenta, en este caso ya tengo 7 resistencias, ¿no? Y las voy a conectar ahora. Las voy a conectar de esta forma. Cosa que sea una red de resistencias. Y a esta red lo que voy a hacer es calcular la resistencia equivalente, ¿no? Que antes solíamos hacerlo a mano. Pero bueno, vamos a ver cómo podemos hacerlo con el Proteus, ¿no? Es algo bastante sencillo. ¿No? Digamos así. Creo que con esto. Ya, digamos que este es nuestro circuito. Imaginemos que tenemos este circuito. Bueno, podemos hacer análisis, ¿no? No sé, en paralelo, en serie, ¿no? Por ejemplo, estas dos resistencias estarían en paralelo, ¿no? Entonces podríamos ir reduciendo parte por parte, ¿no? Podríamos poner el paralelo de estas tres y, bueno, sacar en serie, ¿no? Pero una forma bastante sencilla de, digamos, resolver este tipo de ejercicios es simplemente hacer ley de Ohm, ¿no? En este caso yo tengo el voltaje de mi fuente, digamos, puede ser 10 voltios, ¿no? En este caso puedo editarlo, el voltaje, le pongo 10 voltios. Si la entrada de mi fuente es 10 voltios, yo puedo poner acá un amperímetro. Voy a hacer un espacio. Puedo poner un amperímetro y, bueno, dividir el voltaje y la corriente y me va a dar la resistencia equivalente, ¿no? La resistencia total que tendría. Entonces, bueno, eso es lo que voy a hacer, ¿no? En este caso, bueno, otro truquito que les podría mencionar. En este caso, el pin positivo de mi amperímetro debería estar a la derecha, ¿no? Y está al revés. Entonces, ¿cómo lo giro, no? Tendría que como que reflejarlo. Igual, lo mismo. Botón derecho y en este caso sería como que esta opción de X mirror y Y mirror, ¿no? Dependiendo de qué opción necesiten. En este caso es X mirror. Y si se dan cuenta lo ha volteado el componente, ¿no? Entonces ya lo tengo más bonito. Y ahora solo es conectar. Ya está, ¿no? En este caso lo vamos a poner en miliamperes. Y vamos a medirlo. Le damos a simular. Y ya podemos ver, ¿no? Cómo se comporta nuestra simulación. Y prácticamente para este valor de voltaje, que es de 10 voltios, la corriente total que me está entrando es de 2.6 miliamperes, ¿no? No, digamos 2.16, perdón, 2.16 miliamperes. Ahora, teóricamente, aplicando la idea, si yo dividiera el voltaje y la corriente, que viene a ser 2.16, entonces me daría la resistencia total, ¿no? Que en este caso, bueno, si no estoy mal, es 4.63 kilo ohms, ¿no? Prácticamente redondeado. Entonces, bueno, podrían hacer la prueba, ¿no? Con estos valores de resistencias, sacar, ¿no? Por conceptos de circuitos y debería darles ese valor de resistencia equivalente, ¿no? Entonces acá ya vemos cómo se va complicando un poco más el circuito, ¿no? Incluso podemos ver, no sé, si tuviera curiosidad de cuánto es el voltaje en este punto, digamos, bueno, en este punto, en esta intersección de cuatro resistencias. Yo quiero saber cuánto es el voltaje en ese punto. Entonces, ¿cómo lo hago? Simplemente puedo poner un multímetro, que es un voltímetro, y podría encontrar rápidamente el valor del voltaje, ¿no? Como si fuera en la vida real, ¿no? Agarro mi voltímetro, lo conecto y, bueno, le doy simular y ya me da el valor del voltaje, ¿no? Si se dan cuenta, en este punto el valor de mi voltaje va a ser de 1.96 voltios, ¿no? Entonces, así podemos ir jugándonos, ¿no? No sé, saber cuánto es el voltaje en esta intersección, cuánto es acá, ¿no? Entonces, así pueden ir viendo las características de cada componente. Ahora, no es solamente, bueno, como veíamos en circuitos, resistencias, capacitores y fuentes, sino que existen muchos más componentes.
Entonces, bueno, vamos a ir viendo a lo largo de la materia, por ejemplo, diodos, ¿no? Podemos ver el que les mencionaba en las presentaciones, digamos, el 1N4001, digamos. Acá lo tenemos, ¿no? Que es un tipo de diodo, por ejemplo. Podemos poner un transistor, por ejemplo, puede ser el BC548, que es el que más se utiliza en laboratorio. No sé, podemos poner los componentes e ir armando un circuito más complejo, ¿no? Por ejemplo, puedo poner mi transistor, puedo poner un diodo, no sé, ¿no? Puedo poner mi diodo, vamos a la salida, conectarlo y ver cómo se comporta, ¿no? No sé, por ejemplo. No sé, eso ya dependería de ustedes, ¿no? Ver más o menos cómo armar un circuito y ver cómo se comporta, ¿no? En este caso, bueno, he armado lo que sea, ¿no? No tiene mucha lógica mi circuito, pero bueno, acá podemos ver, ¿no? Que ya hay bastantes componentes que podemos implementar. Y bueno, no sé, es cuestión de que puedan jugar, ¿no? Por ejemplo, algunos componentes es algún transformador, digamos. Existen transformadores que pueden utilizar, no sé, con puntos medios, transformadores trifásicos, un montón de componentes que pueden estar utilizando, ¿no? Para sus proyectos, ¿no? No sé, un transformador simple, ¿no? Puede ser cualquier tipo de elemento. Ahora, a ver, podemos hacer algo. Podemos utilizar este transformador y vamos a ponerlo, a ver, borramos esto. Ya. Vamos a ver que cómo se comporta, digamos, un transformador, poniendo una fuente AC que también les va a servir. Igual lo mismo, ¿no? Vamos a los componentes y acá podemos escribir para una fuente AC, en este caso sería B sin. Les recomiendo utilizar justamente esta que aparece acá. Entonces, bueno, esta es una fuente bastante intuitiva de forma alterna. Entonces simplemente sería conectarlo, ¿no? Conecto mi fuente en el primario de mi transformador, digamos. Y puedo conectar un multímetro digamos, en este caso un voltímetro en AC a la salida, ¿no? Puedo poner eh, mi voltímetro en la salida y medir cuánto va a ser. En este caso, por ejemplo, puedo poner mi fuente alterna de cuánto va a ser. Mi offset, es el punto de offset, lo voy a poner en cero. La amplitud, digamos que como que fuera del toma corriente, ¿no? Va a ser 220. La frecuencia, 50 Hz, digamos. Y bueno, el tiempo de delay y el factor de damping no es necesario ponerlos. Simplemente lo guardamos. Y bueno, qué propiedades va a tener mi transformador, ¿no? En este caso ya vemos las propiedades que tiene un transformador, ¿no? Que podemos modificarlas. Pero en este caso lo que más nos interesa es el número de vueltas, bueno, la relación que existe, ¿no? Entre el primario y el secundario. En este caso que acá lo vemos, ¿no? La relación de transformación prácticamente, ¿no? Por ejemplo, lo podemos poner a 2, ¿no? Que sea la relación a 2. Entonces, bueno, acá podemos editar un montón de datos, ¿no? No sé, por ejemplo, la resistencia en ohmios de la entrada, la resistencia en ohmios de la salida, no sé. Podemos editarlo, ¿no? Pero bueno, no lo vamos a tomar mucho en cuenta. Y por ejemplo, lo simulamos. En este caso, pues, ya. Ahorita ha pasado un error, pero ya. No, no afecta. Ya lo vamos a ver acá. Vamos a poner un voltímetro en AC a la entrada de la fuente y vamos a ver en nuestro voltímetro a la salida cómo va a ser, ¿no? A ver. Ahorita hay un error prácticamente porque es circuito abierto, ¿no? Entonces me está dando ese error. Si ahorita yo conectara, digamos, no sé, un circuito acá a la salida, tranquilamente podría trabajarlo. Pero bueno, acá me está dando un error, ¿no? Acá igual les dice, ¿no? El error que está sucediendo en este caso, ¿no? En este caso me dice que han encontrado un error, que es en la simulación prácticamente, que es por esto, ¿no? Pero bueno. Bueno, si se dan cuenta acá podemos ver los parámetros, ¿no? Yo les he dicho que es una reducción de 2, entonces prácticamente lo está haciendo más o menos, ¿no? Pero bueno, tendrían que jugarse un poco, ¿no? Para ver la parte de alterna. Ahora, como recomendación a la materia, ¿no? Cuando manejemos, por ejemplo, transistores, vamos a ver señales en AC que van a ser bastante chiquitas, ¿no? Van a ser, por ejemplo, de un milivoltio, no van a ser tan grandes, ¿no?
como por ejemplo la de la fuente del tomacorrientes. En este caso simplemente lo va configurando, ¿no? A su comodidad. Por ejemplo, puede ser un milivoltio. Vamos, un milivoltio. La frecuencia, digamos, puedo querer que sea una onda de alta frecuencia. Puede ser, digamos, de 10K. Y bueno, puedo ir jugándome con las fuentes, ¿no? Ahora vamos a hacer algo interesante. Vamos a ponerlo en un osciloscopio. Por ejemplo, a ver, podemos agarrar en la parte de componentes, ¿dónde era? Acá. Eh, Era modo de instrumentos virtuales, ¿no? Y acá estaba mi voltímetro, mi amperímetro. Acá igual les había dicho que había osciloscopio. Entonces, bueno, vamos a hacer la prueba. Cómo funciona esto con el osciloscopio, ¿no? Prácticamente vamos a conectar la bornera de nuestra señal AC al, al canal A, y la otra bornera la vamos a poner a tierra. ¿Por qué la vamos a poner a tierra en este caso? Así se dan cuenta, lo que he hecho es venir acá donde dice modo de terminales, y acá tengo varios terminales, bueno, por defecto, ¿no? Que acá puedo utilizar un terminal de alimentación para algún circuito, digamos, un terminal de tierra, existen bastantes, ¿no? Entonces, ¿por qué le estoy poniendo tierra? Es para que tenga un punto de referencia que me muestre el osciloscopio, ¿no? En este caso, si te dan cuenta el osciloscopio, generalmente te dan dos ondas, una es positiva y una es negativa. En este caso no me da sonda positiva, sonda negativa, directamente me da canal A, B, C y D, ¿no? Entonces, ¿qué hago con la sonda negativa, no? Directamente se supone que ya está conectada a 0 voltios, ¿no? Entonces lo que tendría que hacer es conectar mi fuente a 0 voltios, ¿no? Y ya está. Prácticamente este circuito ya lo podría ver en el osciloscopio, ¿no? Le doy a simular y automáticamente ya me abre mi osciloscopio, ¿no? Ahora tendría que ver mi fuente, que es mi señal. Vamos a verlo. Vamos a apagar los canales que no estamos utilizando. Y bueno, prácticamente vamos a centrar nuestra señal. Ya, ahí digamos. Entonces lo que tenemos que hacer es ver nuestra señal, pero no la estamos viendo, ¿no? A ver, podemos aumentar el rango. Ahí está. Ya, a ver, en este caso podemos ver, ¿no? Cómo está nuestra señal. Y bueno, vemos acá que claramente es una señal senoidal, ¿no? Y bueno, podemos jugarnos con los valores, ¿no? Para poder verlo mejor. En este caso, como es una señal bastante chiquita, de 1 milivoltio, entonces, bueno, es bastante complicado verlo, ¿no? Ya, ni modo. A ver, ya acá se ve, ¿no? Más o menos. Entonces acá podríamos ver, ¿no? Más o menos cómo sería eh, nuestra señal, y podríamos ir viendo, ¿no? En los instantes de tiempo más o menos cuánto es el valor máximo. En este caso, si yo quisiera ver el valor máximo de mi señal, podría darme cuenta que es, ¿dónde está? 1 milivoltio, ¿no? Como sería ahí. Entonces, bueno, puedo ver, ¿no? Puedo hacer el análisis tranquilamente que hago en el osciloscopio real, en el osciloscopio del Proteus, no sé, puedo poner entradas, salidas y ver cómo se comporta. Digamos. Si tuviera una señal, digamos, de pulsos cuadrados, tranquilamente podría igual graficarlo y ver cómo se comporta, ¿no? Entonces, bueno, eso depende de cada uno. Pueden un poco curiosar esto. Igual, por si acaso, vamos a estar viendo más clases de Proteus. No se preocupen si es que no le entienden a la primera todavía, ¿no? Es, es un poco de práctica. Es como que tienen que acostumbrarse. Y bueno, vamos a estar viendo más casos después, ¿no? Para que puedan familiarizarse un poco más con el Proteus. Pero bueno, en ese caso creo que hasta acá está bien. Bueno, esto es una herramienta bastante buena, ¿no? Lo que es el osciloscopio. Y bueno, a ver. Hasta acá, chicos, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Ok, ok. Ya, mira. En un osciloscopio tiene dos terminales, ¿no? Si recuerdas, tiene un positivo y un negativo. Te da una sonda positiva y una negativa, independientemente de cuántos canales tenga, ¿no?
En este caso te van a dar dos ondas y tú tienes que poner la sonda positiva en el punto donde tú quieres medir, ¿no? O sea, el punto que tú quieres medir en tu osciloscopio. Y la sonda negativa va a ser como que tu punto de referencia. Entonces tú puedes poner donde tú quieras cada sonda. Pero bueno, es casi en todos los casos, por no decir en todos, que tú vas a poner tu sonda negativa en el punto cero. Es como que tu punto offset, ¿no? Punto neutro, digamos, un 0 voltios. Entonces tú pones tu sonda negativa a 0 voltios y tu sonda positiva simplemente irías poniendo los puntos donde tú quieres medir, ¿no? Tu señal, no sé, cualquier señal que tengas, ¿no? Entonces es lo mismo. En este caso el osciloscopio no me da dos puntos, o sea, dos sondas. Directamente me da los cuatro canales y ya, no me da nada más. Entonces, ¿yo cómo hago para que mi osciloscopio me bote la señal? Es poniendo esta tierra de acá. Es como que yo digo que mi señal hace en la salida, en esta salida de acá, va a estar referenciada a la tierra, ¿ya? Es eso lo que estoy haciendo. Ahora, podría hacerlo funcionar sin la tierra, pero bueno, probablemente me bote un error. ¿Ves? En este caso lo he dado play y ya no me bota la señal. Es porque no tiene respecto a qué graficarse, ¿no? La señal simplemente está saliendo y no tiene respecto a qué punto mostrarte. Entonces es por eso que se le pone esta tierra. Y bueno, no es el único componente que utiliza tierra, ¿no? Vas a estar viendo que igual, no sé, por ejemplo, una recomendación que les podría dar es que para estos circuitos, digamos, cuando tienes tu fuente en DC, puedas ponerle igual tu tierra, ¿no? En este caso, como hemos utilizado una fuente simple, no afecta en nada. Si se dan cuenta, a ver si lo simulamos de nuevo. eh, lo simulamos de nuevo, nos da el mismo valor, pero hay casos donde no va a pasar esto. Entonces, necesariamente tú tienes que ponerte tu tierra. Y bueno, esos son casos, ¿no? Ya poco a poco vamos a ir viendo algunos casos más interesantes, ¿no? Que hay que tener cuidado, pero bueno, ahorita a grandes rasgos les comento que tengan cuidado con lo que son las fuentes en AC, principalmente. En DC no hay mucho problema, en AC sí, tengan un poco de cuidado donde ponen sus puntos de referencia, ¿no? Y bueno, eso prácticamente es para que se pueda ver mejor la gráfica del osciloscopio, ¿no? Eso sería. Bueno, ojalá que te haya respondido tu pregunta. Ok, ¿alguien más tiene alguna pregunta, chicos? Ya, no, no puedes simular un protoboard. ¿Por qué? Porque, bueno, sencillamente no lo necesitarías, ¿no? Tú agarras, digamos, para tu protoboard, lo que tú haces, a ver, te voy a mostrar gráficamente. A ver, dame un segundito, a ver, esto. Ya, les voy a volver a compartir mi pantalla para que se vea. Ya, a ver, si es que se puede ver en esta parte de acá. Eh, para los que no conozcan, esta es una protoboard, ¿no? Prácticamente es como que un elemento donde vamos a montar los elementos electrónicos para probar, ¿no? Para eso, a eso se refiere protoboard, para hacer prototipos, ¿no? Es como que una tarjeta de prototipos. Entonces, como se ve en la figura, ustedes van a poner, no sé, sus cables, resistencias, LEDs, pulsadores, lo que ustedes quieran, ¿no? Van a ponerlo y van a probarlo. ¿Por qué se utiliza esto? ¿Por qué no utilizar cualquier otra cosa, no? Es por la conveniencia que tiene para facilitarnos a armar los circuitos. En este caso, bueno, si se dan cuenta, la configuración de una protoboard es bastante simple. Está conectada de forma vertical todos los puntos, ¿no? Y de forma horizontal las partes de los costados. Entonces, tú para practicar, digamos, armar un circuito, puedes utilizar una proto. Pero ahora, en este caso, si tú estás haciendo un Proteus, no necesitarías una proto, porque directamente puedes armarlo acá, digamos, con los cablecitos, ¿no? No necesitas poner una proto y, bueno, hacerlo prácticamente. Directamente agarras los cables y lo vas conectando, ¿no? Y te da, digamos, las opciones de que no haya contacto. Por ejemplo, en este caso, las bolitas significan que hay contacto, ¿no? Y donde no hay bolita, entonces
no hay contacto. Entonces, tú puedes ir armando tu circuito, por más complicado que sea, ¿no? Puedes armarlo en el Proteus. Ahora, otra ventaja que te da el Proteus es que es bastante grande la hoja de trabajo. Mira, yo he armado proyectos grandes, grandes, y la verdad es que sí, o sea, hay espacio, ¿no? Tranquilamente puedes utilizar todo el espacio que tú quieras. Entonces, no habría mucha necesidad de utilizar una protoboard como tal. Pero bueno, esto ya como consejo, si es que quisieran este, algo para que puedan simular, digamos, en protoboard, yo les podría recomendar esta página, ¿cómo se llama? Ah, Tinkercad. Tal vez algunos hayan visto, ¿no? Es una página bastante sencilla, bueno, bastante, eh, bueno, ¿cómo decirlo? Es para principiantes, pero acá pueden simular lo que es ¿no? una protoboard. Si es que tal vez como a su compañero les interesa aprender un poquito más, ¿no? De la proto, ver algunos componentes un poco más visual, entonces pueden utilizar esta página. Simplemente tienen que loguearse y entrar. Vamos a entrar, creo que mi cuenta de Tinkercad ya se pasó. Vamos a iniciar sesión rápidamente. Cuenta personal. Ya, ustedes se loguean en esta página de Tinkercad y les va a salir esto. ¿Para qué sirve Tinkercad? Bueno, básicamente pueden utilizar diseño de circuitos 3D, bueno, diseños en 3D, como lo que harían, por ejemplo, en Solid, en Inventor, ¿no? Es bastante más sencillo y intuitivo. Pueden utilizar para hacer algunas piecitas, ¿no? Por ejemplo, en este caso yo estaba haciendo algunos llaveritos, ¿no? Para imprimir en 3D, por ejemplo. Luego tiene la opción de circuitos. Pueden utilizar, digamos, un Arduino o componentes analógicos, por ejemplo, como lo que estamos viendo, ¿no? Un osciloscopio, resistencias, transistores. Obviamente este Tinkercad no es tan profesional como lo es el Proteus y tampoco tiene los componentes que el Proteus tiene, pero bueno, pueden utilizarlo, ¿no? Para jugar en sí, porque no, bueno, no les recomendaría utilizarlo mucho, ¿no? Por ejemplo, en la materia vamos a estar viendo que, no sé, necesitamos, por ejemplo, el transistor, un ejemplo, IRF640, ¿no? Un transistor bastante específico, un MOSFET, digamos. Entonces nosotros vamos a tener que buscar este transistor y vamos a utilizarlo, ¿no? Porque es una simulación y debería ser reflejado a lo real. Pero en esta página que les muestro no tiene muchos componentes. Si bien tiene algunas cosas interesantes, ¿no? Digamos, tiene motorcitos, tiene un transistor simple, digamos. No tiene componentes específicos. En este caso, si yo busco, por ejemplo, el transistor que estaba buscando, el IRF640, no me encuentra nada, ¿no? Que es el MOSFET. Entonces, pueden utilizarlo los que gusten, ¿no? Para hacerlo un poquito más visual. Acá sí te da la opción de que tú puedas utilizar una proto, ¿no? Conectaremos resistencias, puedes conectarlo con LEDs, lo que tú quieras, ¿no? En este caso puedes utilizar un Arduino, pero bueno, no es, no es indispensable, ¿no? Esto solo es para los que quieran como que profundizar un poquito tal vez. Y bueno, es básico para que puedan empezar a ver algunas cosas, ¿no? A familiarizarse con lo que es electrónica un poco, tal vez. Si hay alguien que quizá no tiene mucha experiencia con lo que es el tema de la electrónica o cosas de circuitos electrónicos, les recomendaría que vean esta página. Es bastante interesante, ¿no? Por ejemplo, lo que probamos cuando somos niños, ¿no? Ponemos dos pilitas, una pilita, un motor. Esto igual podemos simularlo en este, ¿qué se llama? En el Tinkercad, ¿no? Le doy a simular y me muestra cómo va girando mi motorcito, ¿no? Entonces puedo simular algunas cositas acá, ¿no? Puedo poner, por ejemplo, un switch, puedo poner un LED y una resistencia, ¿no? Puedo ir armando, puedo poner una proto, digamos. Acá está mi proto. Puedo poner una proto y puedo ir montándolo a mi circuito, ¿no? Pero como les digo, esto solo utilícenlo para familiarizarse un poco. En la materia realmente vamos a utilizar esto. ¿Por qué? Porque es uno mucho más profesional. Segundo, tiene muchos más componentes, cosa que no tiene el otro programa. Y tercero, que bueno, te da muchas más opciones, ¿no? En este caso, Tinkercad solo te deja simular y ver algunas cosas, ¿no? En el Proteus yo he llegado a hacer placas impresas, ¿no? Digamos, simulo con un Arduino acá mismo, puedo importar, digamos, un Arduino.
no sé, aunque ya no lo tengo. Ya, pero se puede importar un Arduino y van conectando, no sé, sus circuitos, ¿no? Van poniendo cosas más complicadas, no sé. Existen muchos circuitos, muchos componentes que pueden necesitar, ¿no? Ustedes van acomodando su circuito, incluso lo pueden armar para hacerlo de forma PCB, ¿no? Entonces, bueno, les aconsejo que vayan aprendiendo el Proteus. O sea, pueden utilizarlo como comienzo, el Tinkercad, pero vayan familiarizándose con el Proteus, porque el Inge les va a exigir esto. Algunos me preguntaban, ¿no? ¿Qué pasa si sé manejar ¿cómo se llama? El otro programita aparte de Proteus es mm, el Multisim. El Multisim igual es otro buenazo, pero bueno, lamentablemente no lo vamos a manejar y el ingeniero no les va a aceptar si es que lo aplican con el Multisim. Entonces, bueno, utilicen el Proteus, no pequen de testarudos, un poquito como consejos, ¿no? No le hagan renegar al Inge. El Inge a veces se enoja y es un poquito rayado. Pero bueno, como consejo, aprendan de Proteus, les va a servir muchísimo, de verdad que muchísimo, muchísimo. Igual cuando vayan a trabajar, tal vez manejan el Proteus o incluso algunos programas más profesionales, entonces no les conviene utilizar programas muy sencillos, ¿no? Entonces, eso, aprendan el Proteus. Eso, bueno, eso como recomendación, ¿no? ¿Qué más? A ver, preguntas, chicos.